Muy buenas tardes, un especial saludo, un abrazo para todos ustedes, deseándoles que el Señor los bendiga. En el día de hoy vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Primera de Corintios, cuyo escritor es el apóstol Pablo, y hoy vamos a desarrollar el capítulo 6, que tiene que ver con litigios delante de los incrédulos, y también tiene que ver con glorificar a Dios en nuestros cuerpos. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Señor, enséñanos a ser instrumentos de justicia de verdad, y que cuando podamos comparecer delante de ti al final de nuestras vidas, podamos decir, hemos cumplido nuestro trabajo, hemos seguido la fe, la esperanza, y ahora, si tú nos recoges, nos presentaremos delante de ti, sabiendo que tú cuidas de nosotros, que nos vas a juzgar según nuestras obras, pero también que en Cristo Jesús, con esta nueva vida, nuestra vana manera de vivir no va a estar más con nosotros, sino que nuestra delicia y nuestra meta es agradarte únicamente a ti. Que mis hermanos y los que me ven, Señor, puedan cambiar sus vidas si no las han cambiado, y tengan la esperanza de estar a tu lado por siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como contexto, como prólogo, en el capítulo pasado, el capítulo número 5, hablamos del incesto que como pecado moraba en la iglesia de Corinto. Ese pecado del incesto que alguien tenía a la mujer de su padre, que aún los paganos o la gente que no conocía de Dios se admiraba y decía: si esto no se escucha entre nosotros, ¿cómo se va a escuchar en la iglesia de Cristo? Pero hubo un momento en que la iglesia de Corintios tal vez se sintió orgullosa de su manera de vivir y tapaban los pecados. Pablo decía que se debería juzgar a esta persona aún sin estar presente él, como si estuviera presente en el Espíritu, lo iban a juzgar como comunidad. El excluirlo de la comunidad, al excluirlo de la comunidad, ya no es bajo la cobertura de Dios, sino bajo la cobertura de Satanás, y puede ser mediante una enfermedad, mediante la causa de pecado, que es muerte espiritual, llegar a la oportunidad de arrepentirse y de llegar nuevamente a estar en el cuerpo de Cristo. Este hombre lo logró, ya lo veremos. Hablaba también que un poco de levadura, refiriéndose al pecado, daña, leuda toda la masa que es la iglesia. Por lo tanto, no debemos permitir en nuestras comunidades ni en nuestras sociedades ese pecado que acaba terminando con las relaciones, primero con Dios y segundo con el prójimo. Pablo también hablaba de que la Pascua, que es Jesucristo, ya fue sacrificada una vez y para siempre, el Cordero perfecto que murió por nosotros, y que el mundo vive bajo el pecado, por lo cual a los creyentes nos es difícil o imposible salir del mundo, pero que mientras tanto en nuestras comunidades que no reine el pecado, y que aceptemos la amonestación de nuestros hermanos, asimismo como la corrección, con mansedumbre y con humildad. En el día de hoy entonces vamos a hacer sobre el capítulo 6 3 subdivisiones.
La primera es del capítulo 6, del versículo 1 al 8, que tiene que ver con las advertencias sobre acudir a tribunales paganos. La segunda subdivisión, que va del versículo 9 al 11, habla sobre el pecado que nos excluye del reino de Dios, si se vive y se muere en él, porque tal vez en algún pasaje de nuestra vida vivimos en el pecado, pero nos hemos arrepentido y hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Y del verso 12 al 20, que habla de que nuestros cuerpos son miembros de Cristo y por lo tanto somos templo de Dios, del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y por lo tanto nuestro ser, nuestro cuerpo no debe ser contaminado por el pecado. La primera subdivisión de no acudir a tribunales paganos, los cuales son injustos delante de Dios. En la era venidera, los santos serán vencedores y regirán las naciones. Voy a leer Apocalipsis 2, el 26 y el 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y dice el 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Regiremos el mundo, dice la palabra de Dios. Entre nosotros hay discusiones de muy poca monta que terminan en grandes líos, en grandes conflictos. A veces una aparente derrota que sufrimos cuando perdonamos las deudas, a la larga se convierte en un gran triunfo para nosotros. No siempre se triunfa ganando nosotros, a veces perdiendo nosotros se triunfa. Nuestro ego es pisoteado y en ese lugar está Cristo triunfando. La justicia es lenta. Como testimonio les voy a contar que un pagano que nos estafó en una cantidad de dinero, varias veces lo ha llamado la justicia a comparecer, ya sea para llegar a un arreglo, ya sea para que pague. Nunca ha asistido, y he asistido muchas veces a donde la fiscal es una fiscal. Me la han cambiado unas 5 veces y ella me muestra los casos que tiene para resolver, más o menos unos 3.000, a una altura grande. Y la pregunta es, ¿cuándo acabará de resolver esos casos? Mi sugerencia, cuidado con los procesos. En los procesos sufrimos un desgaste de tiempo, de dinero, de salud y de paz. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Ahora vamos con la segunda subdivisión, del verso 9 al verso 11. Hay pecados que nos excluyen del reino de Dios. La iglesia de Corinto toleraba el pecado de sus miembros, y no cualquier pecado, pecados gravísimos. La sociedad, a manera de cultura, en los tiempos de Grecia y de Esparta, los griegos con su democracia y con su intelecto eran un poco más pulcros que los de Esparta. Los de Esparta decían: tú puedes robar, tú puedes hacer el delito, pero no te dejes pescar, no te dejes coger.
porque ahí sí la ley procederá, no por una ética, sino porque no nos cogieran en el delito. Nuestras sociedades en el día de hoy marchan de la misma manera. Comete los delitos, pero no te dejes pillar. Y si te pillan, echa el agua a los demás y tú permaneces incólume. Y ahí se nombran varios pecados. Posteriormente vamos a desarrollarlos. Y del 9 al 11 dice, toda injusticia, en el 9 al 11 dice, toda injusticia es pecado. Y todo pecado cometido intencionalmente, sin que nos arrepintamos. Yo he oído muchos hablar, muchos decir, yo no hago ni nunca he hecho lo malo. Yo soy santo y por eso es que me va muy bien. Pero si uno hurga un poco el trasfondo, se da cuenta de su vida que no es tanto lo que se dice, sino que tal vez hemos cicatrizado nuestra conciencia para aceptar el pecado en nuestras vidas. Yo recuerdo a cada creyente que al haber aceptado a Jesucristo, al oír del Evangelio, de la palabra de Dios, entregaron sus vidas, fueron regenerados, sus pecados fueron perdonados, fueron santificados, fueron lavados con la preciosa sangre del Cordero perfecto. Y como manera de vivir, no vivimos el pecado, sino tratamos de agradar a Dios. Aceptamos que la gran mayoría, como habla de estos pecados que aparecen aquí descritos, los injustos, los fornicarios, los idólatras, los maldicientes, los afeminados, los que se echan con varones, no heredarán el reino de los cielos. Los estafadores, los mentirosos, los injustos. Y por no decir que casi todo creyente tiene algo que ver con alguno de esos pecados en su vida anterior. Pero ya hemos sido lavados, hemos sido santificados y nuestra manera de vivir no es el pecado. Yo diría que un poco más de la mayoría cometimos esos pecados. La tercera subdivisión viene del verso 12 al 20. Parece que muchos de los corintios, casi en su gran mayoría, decían, todo me es lícito. Pablo aclara, no seamos engañados, es una mentira. Y toca el pecado, el grave pecado de la fornicación. Recordemos que al inicio de esta enseñanza de Corintios hablábamos de un templo de prostitución a la diosa Afrodita, donde había más de 1000 prostitutas en el sexo sagrado que decían ellos. Era difícil apartarse de ese camino que les habían enseñado, mas no imposible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No solamente el alma es importante, como algunos dicen, también el cuerpo. También alejarnos de la fornicación y del adulterio. Y Pablo también describe cómo a veces no solamente somos esclavos de aquello, sino de las mismas comidas a las cuales no tenemos límite. Ni el cuerpo es para el desenfreno de las comidas ni del sexo. El templo de Dios. Dios ha hecho morada en cada uno de nosotros. Por lo tanto, tú y yo, como creyentes, somos miembros del cuerpo de Cristo. Además, el peligro de enfermedades venéreas de transmisión sexual por medio del desenfreno. Somos partícipes de la santidad de Dios, perteneciendo a su cuerpo.
el cuerpo de Dios nos da vida haciendo morada en nosotros. Romanos capítulo 8, 11 dice: si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, por el mismo espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales. Unos cuerpos que estaban en pecado y muertos para Cristo, ahora somos vivificados por su preciosa sangre. Y para finalizar, como dice en Romanos 12:1, presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, aceptable a Dios. Un sacrificio que camina, un sacrificio que vive y con el cual dignificamos al que nos cambió, al que nos salvó, al cual merece toda la honra, la alabanza y el honor. Hasta pronto. El Señor los bendiga.